Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. ¿Cómo estáis? Hoy con nosotros tenemos maquinista en el plató. ¡Qué bien! Hola, Cristina. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un poco nervioso, pero bien. Va, que no, ya verás. Bueno, pues preséntate, di cuántos años tienes, de dónde eres. Bueno, yo soy Gunter Rauer, tengo 22 años, vivo en Valencia, estudio Derecho y decir de dónde vengo pues es un poco complicado porque he vivido en varios sitios, pero bueno, he nacido en Alemania, pero también tengo raíces valencianas. Vale, vamos a hablar un poquito de tu familia, ¿vale? De en qué tipo de familia te criaste, que si había tradición católica, si ellos eran creyentes. Sí, mis padres son creyentes y ya lo eran en mi infancia, una familia de eso, de costumbre cristiana. La fe se nos inculcó desde muy pronto. Recuerdo, por ejemplo, que de pequeños mi padre nos leía de la Biblia, del Antiguo Testamento, pero mi madre también nos leía de la Biblia, historias, y luego incluso nos llegó a leer del catecismo, de libros de moral, o sea, que la formación muy bien. Luego mis hermanos también han recibido la fe, ha sido una familia católica, sí, de tradición. ¿Cómo es el paso de este niño por la escuela? A ver, también para entender un poco mi vida, hace falta mencionar pues, que hemos viajado de un lugar para otro, entonces también los periodos se distinguen por eso, por donde hemos vivido. Yo nací en Alemania, pero a los pocos meses fui a vivir a Ecuador, entonces pues en Ecuador estuve en la guardería y nada, pues era una época muy tranquila, muy feliz, vivíamos en una casa, yo recuerdo que era un jardín grande, seguramente ahora sería menos grande porque uno era niño, pero eso, una vida tranquila. Y luego cuando fuimos a Berlín, que fue el siguiente traslado, ahí fue cuando yo entré a la escuela y nada, pues yo creo que era un niño tranquilo, recibí mucho amor de mis padres, de mis hermanos, además somos 6, tengo un hermano mellizo. Y entonces, pues eso, con una vida pues tranquila, una infancia bonita, con mucho amor y quizás también era un poco, no sé si era un poco travieso, a veces con mis hermanos tenía peleas, pero nada fuera de lo común. Nada reseñable, ¿no? Por ahora no. Vale, tomaste la comunión y, por ejemplo, después de tomar la comunión decidiste seguir pues, con una formación católica dentro de la parroquia o del movimiento. ¿Qué hiciste? Eso, yo tomé la primera comunión ya viviendo en Bruselas, que es cuando también hice mi primera confesión. Empezamos a ser monaguillos desde muy pronto y además nos encantaba y muy pronto le cogí mucho amor a la liturgia. Y pues eso, en mi familia estaba un poco claro que uno pues eso hacía la primera comunión y uno seguía formándose hasta hacer la confirmación. O sea, hasta el punto de que una cosa que ni siquiera me cuestionaba, íbamos todos los domingos a misa, todos juntos y no hubo nunca un caso en el que alguien se quedara en casa por no ir a misa el domingo. Y alguna vez también entre semana. Por aquella época no tanto, la verdad. O sea, de ir entre semana a misa. ¿Nos metemos en la adolescencia? Venga, si quieres. Venga. Vale, se acaba la escuela de primaria, sí. Nos vamos al instituto o al colegio. Sí. ¿Y cómo afrontamos esa adolescencia donde las hormonas están un poco locas? Sí, pues eso también fue en Bruselas que llega como el primer contacto con lo que es la maldad. La maldad dentro de uno, pero también uno empieza a ver lo que es la maldad en otros, uno pierde como un poco de la inocencia y el Señor nos protegió muchísimo. Es una cosa que cuando cuento mi vida, que eso pues suelo reseñar lo que la providencia nos condujo siempre y en momentos en los que ya parecía que las cosas iban a torcer, el Señor de alguna manera conseguía pues eso, que mi padre lo trasladaran. Entonces, por ejemplo, en Bruselas, los últimos años, empezábamos a ver, aunque también pues con los ojos de niño no acaba de verlo hasta más tarde, pues que amigos nuestros cogían un mal camino o que pues eso, empezaban con pues, las drogas o empezamos por el alcohol o el tabaco y a nosotros, a mi hermano y a mí, que tengo un hermano mellizo, pues nos protegió mucho. Además, vivíamos eso, como todas las cosas juntos, nos apoyábamos, también competíamos, pero siempre había como un apoyo ahí y con mis hermanos mayores, pues ellos fueron siempre un ejemplo y ellos estaban muy bien educados, entonces nunca... En esa época aún en Bruselas, que yo tenía, pues eso, cuando nos fuimos tendría unos 12 años, 13, pues hasta ese momento aún guardaba bastante como la inocencia, había cosas que me chocaban pero que no entendía. Y luego ya, cuando fuimos a
a Berlín, que fueron 2 años de transición, el Señor también quiso como protegernos, ya también nos había fortalecido un poco nuestro carácter de forma que podíamos como enfrentarnos a eso, pero realmente el momento así más fuerte de crisis pues llegó cuando llegamos a Colombia, que fue el siguiente traslado, y ahí lo que pasó fue que digamos, tuvimos un poco como de popularidad, de que las cosas nos iban bien, las notas iban muy bien, los deportes se nos daban muy bien, además estábamos en el equipo de fútbol del colegio, entonces pues eso también, pues eso parece que uno tiene éxito. También con las chicas, pues mi hermano me dice y yo, pues nos iba pues eso, razonablemente bien, sí, y pues eso, iba bien. Y luego, pues ya en esa época sí que uno empieza a ver, por ejemplo, todos mis amigos iban al gimnasio y mi hermano y yo empezamos también al gimnasio, pues eso, luego la música que uno escucha en esa época, eso, las chicas las fiestas, uno empieza, aunque uno no viva esas cosas, uno empieza a ver muchas cosas que uno pues quisiera quizás no haber visto. El Señor al final se sirve de todo, pero eso, en las fiestas pues eso, excesos, mucho baile, que al final pues eso es un mal, pero quizás no es el peor de los males, pero eso, mucho baile, también un poco de, pues como, sí, la música sobre todo creo que fue un mal grande en esa época, el ambiente ahí y eso. Quisiera recalcarlo de la música porque realmente ahora, tiempo atrás que he borrado muchísima música y que ya casi pues prefiero el silencio de la música clásica, pues veo que eso, uno cree que es un poco inmune a eso y realmente yo no lo era, al igual que todos alrededor nuestro, no solo por la letra, sino por los ritmos y todo eso, pues yo creo que a mi hermano y a mí, pues eso, la popularidad, la superficialidad, no tener tampoco amigos católicos. En esa época nuestros hermanos mayores se fueron de casa, bueno, ya se habían ido algunos, pero en ese momento ya cruzamos el continente, estaban lejos y no estaban con nosotros. Nos hicimos amigos de gente mayor que nosotros, que nos sacaban 1 año, 2 años, y salíamos con ellos, nos llevaban a todas partes en coche. Llegó un año, el penúltimo año, en el que ellos ya tenían coche, nosotros no nos sacamos el carné y nos llevaban a todos lados y salíamos el viernes y el sábado y eso, y si hacía falta, pues el domingo también, y eso 1 año entero. ¿Qué buscabas que no tenías? Yo, ahí estaba el tema de la coherencia, porque yo sí que sabía cuál era la verdad y yo sabía que eso no era todo, que yo me estaba mintiendo a mí mismo, entonces quisiera como contarte esto de una manera lineal, pero realmente la incoherencia me hace imposible porque, por ejemplo, eso yo, por un lado, pues buscaba la popularidad y la gente de alguna manera me la daba y al mismo tiempo yo me enfrentaba muchas veces con mis compañeros en temas polémicos con mi hermano y que sabíamos que nos iban a quitar amigos y entonces vivíamos como en una dicotomía. Luego también pues predicaba mucho sobre la castidad, recuerdo que me metí en una discusión sobre el aborto y al mismo tiempo pues mi vida tampoco era un ejemplo. Entonces pues había una incoherencia y yo, y como esa tensión dentro de mí mismo, yo sí que sabía que tenía que resolverla, que yo no podía vivir así el resto de mi vida. Claro, uno tiene 15, 16 años, pues uno piensa, bueno, ya solucionaré esto de alguna manera, Ya lo haré. pero eso sí que duele y que uno ve que eso no puede ser todo, que la vida no puede ser eso. Y nada, pues el Señor un poco, yo creo que tuvo mucha misericordia tanto de mi hermano, pero bueno, ahora ya como hablando de mí concretamente, pues de eso, que yo me gustaba, pues eso también, como ser el mejor, tener el éxito pues en los deportes, pero también como socialmente, y uno llega a creerse algo y el Señor al final tuvo que pues como poner un freno a eso. Yo en esa época también estaba saliendo con una chica que no me convenía y el Señor pues al final de ese año, que fue el penúltimo del colegio, puso un freno y me salvó o sea, tuvo gran misericordia con nosotros, bueno, conmigo concretamente, y entonces en el último año de colegio pues nuestros amigos se fueron del colegio, entonces nos dejaron un poco solos. Fue un año un poco de purificación, pero también eso de pasar de eso, de no tener amigos, tampoco a la novia y estar un poco más solos, también sin nuestros hermanos, pues fue un año que el Señor como iba preparándome pues para un momento muy concreto, que ya pues es como casi llegando a lo que yo llamaría mi conversión. Es verdad que nunca estuve alejado de Dios ni nunca dudé de su existencia,
pero en ese momento, o sea, yo digo que esa fue mi conversión al final del colegio. ¿Tú cuando llegabas a casa por la noche, después de haber ido de paquete en el coche, de fiesta, ¿Tú llegabas a casa y qué sentías? Es verdad que como eso, nunca nos excedimos con, o sea, mejor dicho, nunca, tampoco probamos mucho el alcohol al final del colegio, sí, pero yo sí que recuerdo eso, llegar a casa y decir, en realidad yo o sea, no quisiera, o a veces antes de una fiesta decía, de verdad es que no quiero, es que prefiero estar aquí en mi casa. A veces nuestros amigos sí que venían a casa y estábamos tranquilamente y veíamos una película y decía, yo anhelo mucho más esto, o a veces pasaba que mi madre decía, pues vamos a rezar el rosario, y al principio pues como me revolvía un poco, pero luego decía, estoy muy en paz, y lo malo es que, claro, cuando uno es autosuficiente, uno cree que es autosuficiente, que las cosas van bien, pues hace falta que el Señor como que te haga despertar. En mi caso fue eso, fue al final de mi penúltimo año de colegio, pero para responder a tu pregunta, pues como que uno va está debajo, lo barre debajo de la alfombra, porque uno tiene éxito, las notas nos llevan muy bien, en los deportes también, luego uno reza, va los domingos a misa y cree que de alguna manera la vida está arreglada, pues le he cumplido con Dios, le he rezado 3 Ave Marías por la noche y ya está. Y soy un católico perfecto, y encima me va bien en el mundo, y uno cree que uno puede vivir con los dos señores, y no. Y no, es imposible. Sí, es imposible. Vale, vamos a meternos en el cambio. Vale, entonces, mi hermano y yo teníamos que hacer eso, 80 horas de servicio social, y no lo habíamos hecho aún y estábamos por marzo, el año se acababa en mayo, además estábamos estudiando para lo que sería el bachillerato alemán, teníamos que presentarnos a las pruebas colombianas porque si no, no te dejan graduarte, aunque solo fue a presentarte, al final pues fue un tipo test y lo rellenamos un poco así, y también a la selectividad española porque queríamos estudiar en España. Madre mía. Entonces fue una época en la que teníamos que estudiar mucho y no teníamos tiempo, y al final mi hermano y yo llegamos a la conclusión de que pues sacrificamos unas vacaciones o algo porque va a ser imposible. Además en Bogotá el tráfico es imposible, pues irte a las afueras de la ciudad, plantar unos árboles que además tampoco sabíamos que eso en realidad no ayudaba tanto como hacer un servicio social bien hecho, pues de alguna manera había que hacerlo. Entonces escogimos, bueno, mi hermano consiguió el contacto de una asociación católica, entonces fue una cosa providencial, pues no sé si fue un jueves, y el sábado o el domingo ya estábamos en el retiro de esto, entonces al final fue una cosa providencial, encontramos el servicio social e íbamos a sacrificar nuestra Semana Santa para hacerlo, hacíamos horas de sobra, pero sabíamos que, oye, eso tenía una pinta de ser un plan bastante guay. Luego resultó que nos encontramos amigos del colegio ahí, que fue como, nunca habíamos tenido amigos católicos en el colegio, y ver ahí a gente, pues eso fue una cosa muy importante, ver que había gente joven que también tenía las mismas luchas y que sin embargo vivía contenta, alegre, que estaba dispuesta a sacrificar sus vacaciones. En nuestro caso, además, mi hermano y yo, en esas fechas íbamos a irnos al viaje de fin de curso, que en Colombia, bueno, en nuestro colegio es en Cancún. Entonces, bueno, para quien sepa, pues eso es un desmadre, es ir a la playa, pues beber hasta despertarse en la playa el día siguiente. Entonces nosotros, aún así, pues no porque fuéramos los mejores, sino porque el Señor en ese momento se quiso apiadar de nosotros, pues nos hizo renunciar a eso y pasamos una Semana Santa durmiendo en colegios, porque los niños ahí en el campo, en Colombia, no tendrían colegio, pues durmiendo en las escuelas y eso. Entonces, bueno, llegamos al retiro, vimos un montón de gente en la casa de campo que tienen ahí la asociación, y nos encontramos con un montón de gente que eso, de nuestra edad, gente normal, gente incluso pues eso, que era popular solamente en sus ambientes, que quería vivir la fe, que está dispuesta a sacrificar una Semana Santa por estar en el campo con campesinos y compartiendo la fe, pues cosas que nos desconcertaron y nos alegraron muchísimo. Entonces nada, fue simplemente salir el domingo de Ramos, ya fue una experiencia muy grande, ver ahí todos la alegría, y luego salir a las misiones y al campo el lunes, martes, miércoles, jueves, fue un desacomodarse, dormir eso, ducharse con agua fría, bueno, ducharse, echarse cubos de agua, compartir la comida que le daban, que uno a veces pues como que le daba ahí algo, pero uno volvía, tenía dolor de tripa, pero uno se lo pasaba, o sea, y era estar con Dios todo el rato, no preocuparse por el futuro, y entonces eso fue para mí simplemente el darme cuenta que Cristo era una persona. O sea, que nuestra religión no eran unas ideas que uno tenía que cumplirnos
como unos mandamientos, sino que seguíamos a una persona. Era tan sencillo como eso, encontrarme con Dios vivo y resucitado. Entonces fue mi primer encuentro, pues fue un encuentro, pues eso, como de enamorados, que Él siempre me había querido como proteger, llevarme a ese momento, y ahí como que se presentaba delante de mi puerta y me decía, pues te quiero, y me dio a sentir. O sea, la gracia consistía en hacerme sentir que Él existía y que me quería. Así de sencillo y al mismo tiempo así de magnífico. Entonces, pues eso, ahí empezó. Yo diría que esa fue como nuestra conversión. El comienzo, sí. El comienzo, sí, es verdad. Porque aún quedaban cosas por resolver. Sí. Entonces, Vale, hacéis los servicios sociales, conocéis esto, hacéis todas las pruebas académicas que me has relatado. Sí. Madre mía. Y entonces os venís a España. Pues no. Vaya. Mi hermano se fue a España. Pero entonces aquí llegamos ya a la parte que yo me había convertido, y por un momento, o sea, por primera vez en mi vida, pues lo que quería Dios de mí tiene una importancia. No era solo pues lo que yo quiero y Señor, tú bendice mis obras, sino yo quiero hacer lo que tú quieras de mí. Entonces, eso fue por marzo, abril, fue una época pues de muchísima consolación. Llegó el verano, no fuimos a nuestra como fiesta de final de colegio, Sí. por ir a un campamento de esa asociación. Y yo hablé con un sacerdote porque yo había hecho mis pruebas para empezar a estudiar medicina y yo no me sentía tranquilo. Yo decía, Señor, yo estoy haciendo lo que yo quiero y aún así no siento ninguna paz. Yo quiero saber lo que tú quieres de mí. Entonces yo hablé con un sacerdote y me dijo, pues, como has pensado lo que quiere realmente Dios de ti. Entonces me dio a leer unos pasajes del Evangelio y al final de eso me dijo, oye, ¿qué te parece quedarte un año a discernir qué quiere Dios de ti? Y yo me quedé helado. Fue una semana antes de irnos de salir, ya los baúles estaban todos ya hechos, y yo una semana, yo le dije que no, que vamos, ni loco. Y en una semana, yo no sé cómo, de verdad, el Señor actuó ahí, me dio la alegría y la paz de decir, esto es lo que tengo que hacer, aunque entre un año más tarde a la universidad, aunque mi hermano se vaya ahí, yo me quedé, mis padres también se fueron a vivir a otro sitio, lo destinaron a otro sitio a mi padre, yo me quedé solo en Colombia, o sea, sin mi familia, me acogió la asociación en la que yo había hecho las misiones, y ahí estuve un año más, como viendo qué es lo que quería el Señor de mí. Fue un año muy duro, muy bonito, pero muy duro de luchar contra la soledad, de luchar de conocerme, que eso es muy duro, porque claro, pues, Sí. pues como era yo, pues no era una experiencia agradable. Entonces estuve un año más, realmente no llegó a ser un año más, viviendo en Colombia con otros chavales más que querían también saber qué es lo que quería el Señor de ellos, y me quedé un año más viviendo en Colombia, al final del cual yo no vi claro, sí que había descartado algunas cosas, por ejemplo de la medicina, y ahí fue cuando yo, de hecho fue justo después de mis segundas misiones, mi hermano mellizo fue a verme y nos volvimos juntos, nos volvimos juntos a Valencia, que es donde ahora estoy estudiando Derecho. Pero bueno, esos meses entre abril y las vacaciones de verano también fueron muy duras, vivía solo en un piso, no tenía amigos en Valencia, mi familia también estaba como ocupada, claro, en sus cosas, y entonces yo vivía solo en la casa, mi hermano mellizo estaba en un colegio mayor, entonces fue un año de muchísima purificación, pero que el Señor al final pues acabó premiando. Eso es como, después de todas las gracias que me había dado Él, pues yo intentando responder un poco a eso. Yo, digamos que tenía un plan, sabía un poco lo que quería hacer, y yo decía, pues Señor, tú habla, yo quiero hacer lo que tú quieras, desde luego con mis egoísmos, pero de alguna manera también, pues yo había sacrificado ese año y yo se lo daba al Señor y quería ser generoso, no soy la persona más generosa, pero en ese momento lo quise ser. Y entonces el Señor no me habló de una manera clara y sentenció, sino que me dijo, pues sigue, tú tenías planeado esto, yo no te he dado a conocer otras cosas, pues tú sigue. Yo sabía que quería estar en Valencia y sabía que había unas cosas a las que tenía inclinación, me gusta escribir, entonces pues, por ejemplo, pues dije, pues Derecho está muy bien, además pues eso, hay tradición de juristas en mi familia, entonces parecía una cosa pues sensata, y empezamos a estudiar. Mi hermano me hizo y yo la carrera después de de ciertos años sin estar juntos. En los últimos 2 años tampoco habíamos estado juntos en el colegio,
pues empezamos a estudiar juntos porque él empezó un año y se lo dejó y empezó conmigo la carrera. Pero bueno, al mes de eso, pues él entró a siervo, a candidato, y yo me quedé pues una vez más solo en casa y pues otra vez purificándome, pero bueno, al final de eso pues también conociendo más al Señor, también liberándome de muchísimas cosas, pues te he dicho pues lo de la música, pero también aprender a estar solo, conocerme más, sí, confrontarme. No, ya no era el chico pues eso, popular que iba pues no sé, pues de fiesta en fiesta, sino que yo había elegido y el Señor lo había digamos dispuesto así, que iba a estar un año más pues solo en la casa, y luego empecé a hacer unos amigos en Valencia, conocí un grupo católico y ya digamos que ya eso fue en primero, ahora voy a pasar a cuarto, pues ya en estos años el Señor ha hablado de una manera mucho más sosegada, pues como que parece que el camino está ahí como abierto y eso como animándome, pero también pues simplemente dándome a conocer que yo tengo que ser santo y esas cosas un poco más pues de segundo plano que sí que estudias, que no son de segundo plano, pero que lo primero es ser santo y simplemente darme cuenta de que yo tenía que ser un hombre virtuoso. Primero un hombre y después un hombre virtuoso, pues ya con eso, vamos, tengo trabajo para mucho tiempo, pero bueno, eso ha sido como los últimos años, mucho más sosegados, tampoco tan turbulentos, más ecuánime quizás. Sí, pero muy bonitos. ¿Cómo vives tu fe? Ahora mismo. Sí, pues digamos que cuando yo volví a Valencia no tenía nada que hacer. No había empezado la carrera, ojeé un poco de cómo estudiarme el carnet, pero no tenía nada que hacer y una cosa que me salvó de la soledad y de muchísimas tentaciones fue ir a misa, rezar el rosario y hacer oración. Y luego, lo más importante quizás, tener un director espiritual. Entonces, para mí, digamos, esas 4 cosas son el centro de mi vida. La misa, la oración, el rosario y el director espiritual. Y ya con eso, digamos que es como que... y el horario. Entonces ahora, lo primero quizás es tener un director espiritual que haga un horario y luego ya cada uno pues que vea con el director espiritual si misa diaria, si no puede, si eso. El rosario, aunque sean unos misterios, que vamos, la Virgen María por mí también ha hecho unas cosas como, pues eso, estupendas y eso, pues eso, el rosario, la oración, el director espiritual, los sacramentos y ya con eso, vamos, tienes... Y luego ya, pues una generosidad, abrir un poco el corazón al Señor, que el Señor se mete ahí, que no está más que esperando que uno le abra un poco el corazón para meterse. Y creo que yo se lo he abierto un poco y el Señor, vamos, ha arrasado. ¿Cuál crees que es el plan de Dios o cuál imaginas? No lo sabemos, yo no sé el plan de Dios que tiene para mí. ¿Cuál te gustaría? Pues bueno, yo, claro, también digamos que la vocación al sacerdocio parecía una opción y parecía bastante como viable. Y entonces, pues yo le pregunté al Señor, como, no solo qué quieres de mí, sino, Señor, yo sé que hacen falta sacerdotes y sacerdotes santos, si quieres, llámame. No fue una cosa muy fácil y también fue un proceso muy largo, decir, pues Señor, llámame. Y el Señor pues no me ha llamado, entonces pues digamos que lo normal sería pues que siguiera como adelante un poco pues con mi estudio, buscar un trabajo, una esposa quizás, quién sabe. Ser santo allá donde vayas. Sí. Allá lo que hagas. Sí. Pero bueno, sigo, digamos, eso, abierto y que la paz más grande, de verdad, es hacer la voluntad de Dios, que uno cree que, bueno, los planes, eso está muy bien, pues, no sé, sacar buenas notas, estudiar en la universidad guay, pues, no sé, ser popular, y al final uno se da cuenta que uno no puede, como esa tensión de la que te hablaba, pues, que uno tiene que resolver esa tensión si uno quiere vivir en paz y en felicidad. Entonces, pues, que yo no deseo más que la voluntad de Dios se haga en mi vida, pues con mis cosas y todo eso, pero sí que es un deseo grande en mi vida, pues, que se cumpla la voluntad de Dios en mi vida. Que se cumpla, que se cumpla. Sí. Me he quedado sin tiempo. Pues, justo. ¡Qué rabia! Nos hubiésemos quedado aquí hablando más cosillas. Muy bien. Gracias por tu testimonio. De nada, Cristina. Aunque no sea lineal como tú dices, pero está muy bien explicado. Y yo creo que va a hacer mucho bien. Gracias. Ya verás que sí. Gracias a todos los que estáis ahí. Gracias por seguirnos.